Buenos días. Vamos a entrar en un tema nuevo, distinto, que es el de las fluctuaciones económicas a corto plazo. El tema de las fluctuaciones económicas lo introduce de forma así clara en el análisis económico el economista John Maynard Keynes. Después de la Gran Depresión de los años 20, publica un libro que se hace pues, inmediatamente famoso, que se llama La teoría general del interés, el empleo y el dinero. Y que en este libro analiza las fluctuaciones económicas y la fluctuación económica, la caída de la actividad económica que había pasado en los años 20. No es que antes no hubiera habido periodos mejores y peores en la actividad económica, pero no habían sido estudiados con esta, en fin, esta rotundidad con la que lo estudia Keynes, y desde entonces pues es uno de los grandes temas que interesa a los economistas. A ver, vamos a centrarlo. Las economías tienen una tendencia a largo plazo. Es importante aquí la idea de corto plazo y largo plazo. Las economías tienen una tendencia a largo plazo, y es que pues a largo plazo crecen a una tasa media anual. Por ejemplo, en los últimos 50 años la media de crecimiento de las economías europeas ha sido del 3%. Es decir, que al cabo que con los años las empresas tienen más stock de capital, los trabajadores tienen más capital humano, hay nuevos avances tecnológicos, y esto hace que las economías vayan creciendo pues a una tasa media de el 3%, y otros países más o menos, pero son tasas de 10, 25, 50, 100 años. Eso es el largo plazo, y son unas fuerzas las que ya hemos estudiado, y lo estudia el modelo de Solow, que explican ese crecimiento, esa tendencia a largo plazo. Pero, y aquí viene el pero, en el corto plazo la economía se puede desviar de esa tendencia a largo plazo. Es decir, puede haber periodos que esté por encima de ese 3%, que crezca al 4, al 5%, periodos de mucha prosperidad, y periodos que caiga por debajo, que son los que más preocupan, periodos en los que la economía se desvía por debajo de esa tasa media de crecimiento, y en la que las economías pues entran en problemas. Es decir, que hay que distinguir esos dos grandes temas, y porque son distintas las fuerzas económicas que los explican. Por eso hemos separado la explicación del crecimiento económico a largo plazo, eso es la tendencia de las economías en largos periodos de tiempo, y luego lo que vamos a ver ahora, y lo que introduce Keynes, es que en cortos periodos de tiempo lo que explica las economías y que se hundan por debajo de esa y se desvíen de esa tendencia a largo plazo son fuerzas completamente distintas. Luego, las fuerzas que explican la economía a corto plazo, en cortos periodos de tiempo, de un año a otro, son distintas y necesitan una teoría, por lo tanto, distinta. Vamos a empezar a estudiar los principales hechos que ocurren en todas las fluctuaciones económicas, que en inglés, saberlo, se llama business cycle, los ciclos de negocios, que hace referencia a la misma idea. En castellano, fluctuaciones económicas, o también se puede llamar ciclos económicos. El primer hecho que ocurre, que hay que señalar, es que en las economías hay periodos en que las empresas producen mucho y venden todo lo que producen sin problemas, la mayoría de ellas, y entonces, como pueden vender muchos, tienen altos beneficios, contratan a más trabajadores, compran más stock de capital, hacen nuevas inversiones, unas abren nuevas tiendas, otras abren nuevas fábricas. Son periodos, por lo tanto, que se llaman de expansión. Son periodos en que la economía está por encima de esa tasa media de crecimiento a largo plazo. Son periodos de expansión, o se pueden llamar de prosperidad. Las cosas van bien. Pero en cambio hay otros periodos en que las empresas empiezan a vender con muchas dificultades lo que producen, y como no venden, bajan su producción, necesitan por lo tanto contratar a menos trabajadores y despiden a trabajadores, dejan de comprar stock de capital, pues si no venden lo que producen, ¿para qué van a comprar nueva maquinaria? Entonces se interrumpe su compra de stock de capital. Las fábricas pueden estar medio paradas, y si llega un momento que ya tienen que cerrar. Esos periodos en que vemos que aparecen nubes negras, pues son periodos de recesión económica. La economía está por debajo se desvía hacia abajo de su tendencia a largo plazo. Si las cosas se ponen muy feas
y las cierran muchas empresas y el desempleo cae muchísimo, pues ya se utiliza el término depresión. Depresión simplemente es una recesión muy grave en su profundidad y en su duración. Luego esto es un primer hecho, que hay periodos, y esto es para todas las economías y en cualquier periodo histórico, hay periodos de expansión en que las economías funcionan mejor y periodos de recesión en que funcionan peor. Y ahí está la idea de este oleaje que hace la idea de ciclos o fluctuaciones económicas. Es decir, que esto la economía no es como una escalera mecánica constante que se va subiendo a un ritmo constante. Segundo hecho, las recesiones y las expansiones no son regulares y predecibles. No son regulares, quiere decir que no es que haya 3 años buenos, 3 años malos, o 4 buenos, 4 malos, no se van sucediendo en intervalos regulares. Hay ocasiones en que después de una recesión, 2 años después vuelve a haber otra recesión, y luego hay periodos en que durante 10 años pues no hay ninguna recesión. Hay recesiones además muy poco graves, que hay una caída de la producción pero muy pequeña y recesiones mucho más profundas. Es decir, que no hay ninguna regularidad ni en su duración ni en su profundidad. Y por otro lado son difícilmente predecibles. Es decir, que no hay como sale el hombre del tiempo, la mujer del tiempo, y dice mañana o la semana que viene va a llover y normalmente aciertan. Pues aquí no salen los economistas pues en los telediarios y pueden decir pues el mes que viene o el año que viene o en 2024 va a haber una recesión. No, son difícilmente predecibles. Pues hay señales que a veces van avisando de que parece que las cosas vienen feas, pero suelen ocurrir de forma repentina y muchas veces impredecible. Que ya la última importante fue en 2008 y la mayoría de economistas, pues no dice ninguno, anticipó que iba a haber esa caída brutal en la actividad económica. Luego, segundo hecho, no son regulares, es decir, son irregulares y son difícilmente predecibles. Tercer hecho es que durante las recesiones la variable que más vigilan los gobiernos y los economistas es el Producto Interior Bruto, porque es un reflejo de la actividad del país y refleja lo que produce la economía y la renta total de los miembros de esa economía. Luego, vigilando el PIB, más o menos se va sabiendo si la actividad económica sube o baja. Pero si se viera cualquier otra variable, todas varían al unísono. Cuando el PIB cae, la renta de las familias cae, pero también cae si vemos la venta de automóviles, o si vemos la venta en los supermercados, o la venta de viviendas, o la inversión. Todas las variables, cuando cae el PIB, caen todas las demás al unísono. Y esto es importante porque quiere decir que por eso es un fenómeno global macroeconómico del conjunto de la economía. No es algo que esté ocurriendo solo en un sector de la economía, no es que esté cayendo solo la construcción o solo los alimentos, no. Esto justamente nos dice que es un fenómeno que afecta a conjunto de toda la economía, más a unas partes y más a otras, no es que a todos afecte por igual, pero es un fenómeno conjunto global macroeconómico. El siguiente hecho es que cuando es verdad que todas las variables varían al unísono, pero hay una que varía especialmente. Hay una que se ve especialmente afectada durante las recesiones, una que cae rápidamente y profundamente, y es la inversión de las empresas. La inversión de las empresas, es decir, su compra de nuevo stock de capital. Cuando hay una recesión, las familias tienen que seguir comprando, reducen sus compras si tienen menos dinero, pero tienen que seguir comiendo y pagando el alquiler y la luz y el móvil. Es decir, el consumo cae, pero tiene un límite en su caída. En cambio, la inversión se puede paralizar de un día para otro. Puede colapsar. Cuando las empresas empiezan a ver que el futuro empiezan a ver lo negro, empiezan a ver que la actividad económica va a caer, la inversión colapsa. Se dice así, colapsa. De pronto ya no se invierte más, se dejan de construir hoteles, se dejan de montar empresas, comprar nuevas máquinas. Si la inversión representa alrededor de un séptimo del PIB, de la producción global de una economía, cuando hay una recesión, la caída supone 2/3 de la caída de la actividad económica es de la inversión.
es decir, que es la variable que más profundamente y más rápidamente cae durante las recesiones. ¿Vale? Eso pues es importante saberlo. Y el último hecho importante es que cuando cae la actividad económica y baja el PIB de las economías, pues sube el desempleo. ¿Vale? Esto pues no sorprende a nadie. Cuando las empresas producen menos porque venden menos, necesitan menos trabajadores y empiezan a despedir a todos los trabajadores que ya no necesitan en ese momento. Y si la empresa cierra, pues directamente quedan todas las personas que allí trabajaban quedan en la calle. Hubo un economista que estudió bien esta relación entre caída del PIB y subida del desempleo, que se llamó Arthur Okun. Y desde entonces pues, se conoce esta relación como la ley de Okun. La ley de Okun dice que que las economías, para que no creen empleo ni dejen de crear, tienen que crecer pues, a una media del 3%. ¿Vale? Esto puede cambiar de una economía a otra. Estos datos él los hizo para Estados Unidos. Si una economía crece al 3%, ni crea empleo ni lo destruye. El empleo se mantiene. Pero cuando una economía, por ejemplo, está creciendo al 5%, es decir, dos puntos por encima de ese 3% de media, si crece 2 puntos por encima del PIB de ese 3%, el desempleo va a bajar la mitad, en un 1%. Es decir, una economía creciendo al 5%, el desempleo se va reduciendo anualmente un 1%. Y viceversa, veo que cuando una economía, por ejemplo, ha caído el PIB un 1%, luego se separa 4 puntos de ese 3%, pues el desempleo va a subir la mitad, un 2%. Esta relación entre cambios en el PIB y cambios en el desempleo pues se conoce como, en honor a este economista, como la ley de Okun, y que más o menos se cumple según los países, no exactamente porque la estructura de los países es distinta sectorialmente, pero es importante conocerla. Luego, conclusiones, es importante distinguir el análisis macroeconómico a corto y largo plazo, y de eso vamos a insistir en estas clases continuamente. El de largo plazo es el crecimiento económico, son la tendencia a lo largo de muchos años de las economías. Pero alrededor de esa tendencia hay periodos mejores y peores en que la economía se puede desviar para mejor o para peor de esa tendencia y lo que se llama fluctuaciones económicas interanuales o de corto plazo. Segundo, las variables que van a explicar estas fluctuaciones económicas son distintas, ¿no? Las fuerzas más bien económicas son distintas que las que explican la economía a largo plazo. Luego la economía tiene dos funcionamientos, uno a largo plazo y otro a corto plazo, que es el que vamos a querer explicar. Y tercero, pues para empezar hemos presentado ciertos hechos que se cumplen en la mayoría de fluctuaciones económicas en cualquier país del mundo. Pues que hay periodos de expansión y de recesión, que las fluctuaciones son irregulares e difícilmente predecibles, que la mayoría de variables económicas fluctúan al mismo tiempo, que hay una variable que fluctúa especialmente, que es la inversión de las empresas, y que hay una relación entre caída del PIB y subida del desempleo. Bueno, pues en las próximas clases tenemos que explicar ya por qué fluctúan las economías. Hasta pronto.